Han ingresado bastante. Sí. Sí, han ingresado. Casi 100. ¿Cuántos inscriptos hay, Vicente? 130, 140. 260. ¿260? ¡Qué Se bárbaro! escribieron, hoy se escribieron el viernes. Sí. Claro, porque la fecha era hasta el 2, hasta el viernes. Bueno, 260, qué bueno. Es un número fantástico para un chef. Es un gran número para un chef, sí. Sí. Ahí están los saludos. Ahí dan los saludos personales, los amigos, no voy a decir viejos amigos, los amigos, digo, ¿no? Sí, tal cual. Hola Vicente. Bueno. Bueno, ya debemos estar en hora, ¿no? Listo, Vicente. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Vicente Capuano, moderador de esta conferencia. Y bueno, como es de conocimiento público, es la segunda, empezamos después del mediodía, y ahora tenemos la segunda conferencia y última del día. Así vamos a mantener los horarios y la cantidad de conferencias hasta el día viernes.
Me toca presentar a Irene. En realidad es un gusto enorme, Irene, presentarte. Yo la Gracias. conozco desde que era chiquita, pero bueno, el tiempo pasa y ahí la tenemos. Irene, la doctora Irene Riasek, va a desarrollar la conferencia sobre qué significa ser alfabetizado científicamente hoy. Reflexiones en tiempos de pandemia basadas en enfoques de naturaleza de la ciencia. Y voy a ser rápido y breve para aprovechar los tiempos y que ella tenga tiempo para explayarse sobre los temas que nos quiere contar algunas cosas, en leer un resumen muy cortito de su currículum. Es doctora en Enseñanza de la Ciencia por la Universidad de Burgos, España, magíster en Epistemología y Metodología de la Ciencia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, y profesora en Matemática y Física por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, el UNICEN. Es investigadora independiente de CONICET, profesora asociada exclusiva en el área de Epistemología e Historia de la Ciencia en el Departamento de Formación Docente de la Facultad de Exactas de la UNICEN, en carrera de grado y de posgrado. También ha dado cursos, talleres, seminarios y conferencias en diversas universidades nacionales y del exterior. Actualmente es directora del Centro de Educación en Ciencias con Tecnología de Cientex, perteneciente a la UNICEN, y asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. En el ECIENTEX dirige la línea Enseñanza de Tópicos de Física Contemporánea en la escuela secundaria, aporte desde y para la naturaleza de la ciencia. Además es miembro de la Unidad de Investigación Consolidada Didáctica en área STEAM, DAS, en la Universidad de Burgos, de la Junta de Castilla y León, España. Es autora de un libro, capítulos de libros y artículos de investigación en diversas revistas de referencia en el área de enseñanza de la ciencia. Y finalmente, lo más importante, es miembro de la comisión directiva, directora del proyecto de evaluación, investigación y posgrado, representante ante el CONGRIDEC y secretaria local Tandil de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina. Bueno, te deseo mucha suerte en la exposición, Irene, y te dejo con todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Primero que nada voy a dar inicio al cronómetro, al que espero hacerle caso. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder estar nuevamente participando de un evento de APFA en circunstancias muy particulares. Estaba viendo en el chat y los saludos de colegas, y algunos ya son amigos más que colegas, a los cuales, bueno, es unas ganas tremendas de abrazarlos en la presencialidad. Esperemos que para el próximo evento de APFA se pueda concretar, y si no, para el que sigue. Pero pongámosle fichas a que sí, a que sea el próximo. Y agradecer a los organizadores del evento por convocarme. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Y vamos a bajar aquí. Bueno, como ya anunció Vicente, ese es el título de la presentación, que la verdad es que comenzaron siendo reflexiones no demasiado fundamentadas, y a medida que fue transcurriendo el tiempo de aislamiento y se fueron incrementando las lecturas y uno se fue enriqueciendo con otras charlas, con la participación en varios eventos de forma virtual, pero continuando además con el trabajo de investigación, decidí que esas reflexiones, las cuales dieron, el origen de esas reflexiones fue el tsunami que nos pasó por encima, decidí darle algunos ejes y un enfoque vinculado con mi trabajo. El enfoque se fue canalizando a que esas reflexiones me hicieran preguntarme cuáles podrían ser posibles aportes que los ciudadanos que están alfabetizados científicamente le pueden proporcionar a la sociedad
mientras transitamos en particular esta época de pandemia. El problema global más grave, sin lugar a dudas, hasta el momento, y esperemos que sea el último de esta magnitud en el siglo XXI. También las lecturas y las reflexiones fueron vinculadas a que como ciudadanos, docentes, y como desde la perspectiva de nuestros alumnos, estamos siendo espectadores en tiempo real de la producción de conocimiento científico, cosa que no es habitual. Generalmente vemos a la ciencia con perspectiva histórica y analizamos cosas que ocurrieron en el pasado, y desde ese lugar, o tomando como, digamos, esos aportes históricos, analizamos qué es lo que ocurre con la ciencia. En este caso, estamos viendo, siendo partícipes e informándonos, entre comillas digo, informándonos de cómo se produce el conocimiento científico, cuáles son las trabas que de pronto se están dando, y ahí surge el otro inconveniente en que no siempre es fácil, cuando se da en tiempo real, poder informarnos adecuadamente. En épocas ya no de pandemia, sino de infodemia. También me planteo que esta es una oportunidad para debatir nuevamente acerca de qué es la ciencia, cómo se produce, cómo se valida, sobre todo cómo se comunica entre expertos y de los expertos a la sociedad, y cuáles son los aspectos sociopolíticos y culturales que la condicionan. Y finalmente todo esto enmarcado en la perspectiva de lo que nos convoca, que es la reflexión en educación en ciencias, en educación en física, en este caso en particular, qué es lo que estas reflexiones podrían aportar para nuestra área. Entonces, lo primero que se encuentra es que hay una naturalización del concepto de alfabetización científica, en el sentido de utilizarlo en algunos aspectos sin demasiado cuestionamiento. Se da por hecho que cuando se lo menciona, todos sabemos de qué se está hablando. Sobre todo en los últimos años, se ha naturalizado y se han producido un número importante de investigaciones en el área de educación en ciencias que hacen uso de ese concepto, y también forma parte de los objetivos para la educación en distintos niveles educativos, pero el que a mí me interesa desde la perspectiva de la investigación, que es el nivel secundario, también lo podemos ver como uno de los objetivos. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, en el diseño curricular para la educación secundaria con orientación en ciencias naturales, vemos que se plantea el enfoque de las ciencias y su enseñanza a partir de una alfabetización científica y tecnológica, como forma de aproximar a los estudiantes tanto a los contextos de ciencias como a los saberes acerca de esas ciencias, desde un enfoque que pretende ser superador de la enseñanza tradicional, a la que se la vincula más apoyada en contenidos exclusivamente disciplinares. Analizando quienes han estudiado el concepto de alfabetización científica y cómo ha ido evolucionando, vemos que ese concepto, en primer lugar, es polisémico y se vincula con distintas ideas. Por un lado, con educación científica para todos y todas, con una idea de una popularización de la ciencia, con una educación para la ciudadanía, es decir, que tenga un rol particular esa alfabetización, desde la escuela secundaria, pensando al estudiante como ciudadano y futuro ciudadano con posibilidad de actuar en esa sociedad. También se lo toma como la posibilidad de incluirse en el mundo de la ciencia, desde una perspectiva de mirar a la ciencia como un tipo particular de cultura, como un proceso que posibilita a las y los ciudadanos sumergirse en la cultura científica, acá no con la necesidad de pensar en que ese estudiante a futuro sea un científico, como podría ser en el punto anterior, sino ver a la actividad científica como un aspecto particular
de la cultura dentro de la humanidad. Y también se lo vincula con la idea de formar sujetos autónomos y críticos que sean capaces de poder actuar en la sociedad, fundamentalmente en problemáticas que involucran a la ciencia y a la tecnología. Entonces, la idea es ahora pasar brevemente, y digo brevemente porque quisiera luego focalizarme en otros aspectos, y después yo voy a dejar, obviamente, la presentación, incluso con el detalle de la bibliografía, donde los interesados pueden consultar, pero voy a tratar de hacer un breve recorrido histórico de cómo ha ido evolucionando y cómo esa polisemia del concepto, de alguna forma, se ha diluido para consolidarse en ciertos consensos. Obviamente que también hay disensos, yo me voy a quedar con los consensos y pensando desde la perspectiva de naturaleza de la ciencia, qué aporte puedo realizar, podemos entre todos pensar a ese concepto. Entonces, como les decía, si tomo el concepto de alfabetización científica y quiero recorrer históricamente desde que se comenzó a hablar, desde que se comenzó a gestar este concepto hasta la actualidad, eso va en paralelo a lo que ha ocurrido con la historia de la propia ciencia. O sea, hablar de alfabetización científica no puede ir disociado de ir analizando cómo evolucionó la historia de la propia ciencia. Ahora, la historia de la ciencia ha ido cambiando de acuerdo con las concepciones que se han ido discutiendo respecto de qué cosa es la ciencia, cómo se produce, cómo se valida, cómo se comunica, cómo evoluciona. Y tampoco es independiente esa evolución histórica del propio concepto de alfabetización y de la propia evolución del concepto de ciencia de aspectos vinculados a la sociología de la ciencia. Si vemos, lo que aquí converge son tres metadisciplinas que son las que conocemos como siendo las vertientes principales de lo que nosotros denominamos naturaleza de las ciencias, como un campo dentro de la didáctica de las ciencias que toma a esas tres metadisciplinas y convergen en una nueva metadisciplina que se denomina naturaleza de las ciencias e intenta, esto que mencionaba, de discriminar o de analizar críticamente qué es la ciencia, cómo y quiénes la producen, cómo ha ido evolucionando su concepción a lo largo del tiempo. Entonces, claramente hablar de alfabetización científica es vincularlo naturalmente con naturaleza de las ciencias. Respecto a la historia en sí de la ciencia, yo no me voy a focalizar en ese aspecto, sí en grandes momentos que están vinculados al logro de la consolidación de este concepto de alfabetización. Y respecto a cuestiones epistemológicas, nosotros sabemos que desde los marcos de naturaleza de la ciencia, en general, lo que se suele tomar son las epistemologías o las discusiones epistemológicas de la segunda mitad del siglo XX, cuando ya se ha superado las miradas del positivismo lógico o las denominadas epistemologías estándar. Y yo agregaría que es necesario, y eso es lo que quiero aportar, una mirada también desde las epistemologías que han surgido en el siglo XXI para problemáticas del siglo XXI que redefinen algunos aspectos de la forma de hacer ciencia en el siglo XXI. Conjuntamente con ese pequeño aporte, el otro aspecto es el de la sociología de la ciencia. Y dentro de la sociología de la ciencia, o sea, se ha escrito mucho sobre esto, y un colega nuestro de Argentina, conocidos de todos nosotros, como es Agustín Aduriz Bravo, siempre dice que la naturaleza de la ciencia es un conjunto de metaconocimientos que deberían estar muy bien definidos a partir de esas reflexiones que yo menciono de los modelos epistemológicos surgidos en el siglo XX, y yo agrego en el siglo XXI, anclados en historias de la ciencia,
y advertidos desde la sociología. Ahora, en general, en el aula, nos solemos quedar, en el mejor de los casos, con algunos de esos metaconocimientos y trabajamos cuestiones como, por ejemplo, la idea de modelización y demás, en algún marco de alguna historia particular de la ciencia, pero la sociología de la ciencia generalmente es la que menos suele aportar. Y yo lo que quiero rescatar, como quiero rescatar para la epistemología los aportes desde el siglo XXI, en el caso de la sociología de la ciencia me gustaría rescatar, si se quiere, un recorrido histórico de la ciencia desde una mirada sociológica, pero con la intención de analizar cómo ese análisis sociológico le da fundamento a la toma de decisiones de políticas científicas. Este trabajo de Cicerón y Carvalho es un trabajo muy interesante porque hace un recorrido mucho más exhaustivo del que yo voy a hacer, pero al que le interese se los recomiendo. Y ellos parten de la premisa de que se percibe esta polisemia que yo decía como el análogo a una gran variación para referirse a una enseñanza de la ciencia que tenga como uno de sus objetivos la formación de estudiantes para actuar críticamente en la sociedad. Esta definición, luego, se ha vinculado con distintas maneras de entender la alfabetización científica. Bueno, aquí simplemente hay autores y tres grandes corrientes o tres grandes maneras de enfocar la alfabetización científica, desde la lengua española, desde la perspectiva anglosajona y desde la perspectiva francesa. Muchos autores serán conocidos para ustedes, se han hecho estas lecturas. En el mundo anglosajón serían varios, pero Bybee sería uno de ellos, y sin lugar a dudas Fourier y Astolfi en el mundo francoparlante. El primer investigador que utiliza el término investigación científica en 1958 es Paul Hart, quien hace un recorrido histórico. Yo no voy a seguirlo todo, pero lo que sí quiero identificar es que ya desde 1620 el germen de lo que es la alfabetización científica aparecía mencionado por Francis Bacon, quien manifestaba que era necesario que las personas para actuar en sociedad estuvieran preparadas intelectualmente. Y para él, esa formación, esa preparación intelectual, se refería a que las personas tuvieran conocimiento en ciencias. Luego podemos ir viendo que en siglos posteriores se reivindica la enseñanza de las ciencias en todos sus niveles. En un siglo posterior, nuevamente los filósofos sostienen que una vez que la sociedad ha sido atravesada por conocimientos científicos y pasa a depender de ellos fuertemente, es necesario que esa sociedad sepa más sobre la ciencia. Luego aquí, ya siglo XIX, aparece la idea de ciencia para todos y la necesidad de que en las aulas se traten no solamente las producciones científicas, sino para qué sirven esas producciones intelectuales. Y el término en sí mismo, alfabetización científica, como venimos hablando desde el comienzo, surge por primera vez en 1957, luego del lanzamiento del Sputnik, en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y se empieza a gestar la idea de que, o a promover la idea de que en democracia es necesario que la ciudadanía entienda los problemas científicos y tecnológicos, porque es una necesidad a la hora de tener que votar, por ejemplo, políticas que conciban a la ciencia desde distintas perspectivas. Entonces, desde esa época, instituciones nacionales, algunas gubernamentales y otras no, pero siempre vinculadas con la enseñanza y la investigación, comenzaron a discutir el significado que había que darle a la noción de alfabetización científica para, una vez tenerlo en claro, poder alfabetizar a esa sociedad. Fourier
lo que plantea es una analogía entre lo que significa ser alfabetizado científicamente en 1990 y algo, pero es válido para ahora, con lo que era ser alfabetizado a finales del siglo XIX para una sociedad. Entonces, a finales del siglo XIX la idea de alfabetización era la lectoescritura, y eso era lo que iba a permitir a un sujeto insertarse en la sociedad. O sea, era indispensable esa alfabetización en general. Y él toma como analogía que para que los ciudadanos, a partir de que la ciencia y la tecnología cobran un rol indispensable en la sociedad, tenían que ser alfabetizados, pero ya ahora desde el punto de vista científico y tecnológico. En los diseños curriculares, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, surge la National Science Foundation, tuvo un papel fundamental en el desarrollo de diversos diseños curriculares para los Estados Unidos, pero luego llegaron a otros países, donde la idea principal era la actualización del conocimiento de profesores y estudiantes, porque se empezaba a ver una brecha cada vez más marcada entre las producciones científicas y tecnológicas y lo que se enseñaba en las escuelas y en la formación de los docentes. Y por otro lado, otra de los objetivos de la National Science Foundation era promover en los estudiantes interés por la ciencia. Me estaba acordando de la conferencia de Marco Antonio de hoy, donde aún hoy en día estamos con la misma problemática de la falta de interés por estudios en ciencia. En esta época las razones quizás fueran otras, aunque el resultado final es el mismo, y un poco tenía que ver con el desencanto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El desencanto por las consecuencias, ya no la parte positiva, sino la negativa que se le atribuía a la ciencia después de Hiroshima y Nagasaki, y hubo una tendencia en esa época al estudio de tipo humanístico más que científico. Ahí surgen dos estrategias dominantes: el enfoque basado en procesos, o sea, tratar de que los alumnos reprodujeran en el aula los procesos que hace un científico, como por ejemplo la obtención y análisis de datos, el manejo de instrumentos, y el enfoque de indagación, es decir, suponer que se podía poner al alumno en el rol de científico. Los que tienen algunos años, yo era muy chiquita, pero lo recuerdo, recordarán que uno de los más famosos proyectos de la National Science Foundation, particularmente para física, los hubo para biología también, fue el PSSC, el proyecto del Comité de Estudios en Ciencias Físicas, que lo llevó a cabo el MIT, y que dio como resultado un libro muy famoso, donde en su momento fue un libro de culto. Aquí en la Argentina fue en la década de los 70 y comienzos de los 80, donde se desarrollaban con estas dos perspectivas de enfoque basado en procesos y en indagación, todo un diseño curricular de física, una física en realidad para los últimos años del secundario y los primeros de la universidad, y estaba acompañado también con un libro de guía de laboratorio, donde el enfoque era completamente pautado. Entonces los estudiantes debían aprender, a partir de este proyecto, a indagar y a trabajar como físicos, y como les comentaba que hasta había un libro de laboratorio donde estaba todo pautado, el laboratorio tenía un rol preponderante porque se suponía que no podía haber ciencia sin un laboratorio. Y esto está relacionado, de que no podía haber ciencia sin laboratorio, con que esos esfuerzos por mejorar la enseñanza de las ciencias en esa segunda mitad del siglo XX se dieron en realidad en el mismo momento en que también se estaban dando debates epistemológicos profundos acerca de qué era la ciencia y cómo se producía. Ya en la década de los 90, las instituciones internacionales, donde participaban investigadores en didáctica de las ciencias y diseñadores de currículum, proponen a la alfabetización científica como una contribución significativa al mejoramiento de la calidad educativa. Las primeras definiciones identificaron a la alfabetización científica de una persona con los contenidos científicos que poseía, y se comenzó así con los denominados,
el denominado periodo de la benchmark, que consistía en una lista de materias y contenidos científicos que una persona debía dominar para considerarse científicamente alfabetizada. Sin embargo, esto tuvo muchas críticas porque claramente no se puede reducir la noción de alfabetización científica de una persona a manejar una lista solamente de contenidos científicos, sino que se necesitaban definiciones que considerasen la cuestión de una manera más profunda y más práctica. Ya en la actualidad, Conferencia Mundial sobre Ciencia para el Siglo XXI, que fue auspiciada por la UNESCO, nos muestra una visión un poco más amplia de la alfabetización, para que un país esté en condiciones de atender las necesidades fundamentales de su población. La enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. Como parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes deberían aprender a resolver problemas concretos y atender las necesidades de la sociedad utilizando sus competencias y conocimientos científicos y tecnológicos. La idea es educar a través de conocimientos científicos, lo que transforma los conocimientos en medios para educar y no en fines en sí mismo, como ocurría en esa segunda mitad del siglo XX. Se trata entonces de educar a través y por las ciencias y no solo enseñar ciencias. Cerca del 2000, ya en la Declaración de Budapest, plantea la alfabetización vinculada a que hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos. Bueno, después también tenemos los programas PISA y demás, que van a tomar esta idea, pero desde la perspectiva de las competencias. Esto dio lugar, no sé si me están escuchando. Sí, Irene, Perfecto, Irene. estamos escuchando. Hay que volver a presentar la pantalla solamente. Ah, ok, a ver, ahí estoy. Yo te escucho y te veo bien. No, pero esto no. ¿Ahí se está viendo? Ahí está, ahí se está viendo. ¿Vos me escuchás a Bueno, mí? entonces, sí, te escucho, Vicente. Bueno, si Vamos ponelo a andar, a ¿lo podés seguir ver, desde papá? esta. Pongo aquí. Bueno, me voy a ganar esos minutos esos segundos que perdí, que digamos en la slide anterior a esta, de lo que hablaba es que una vez que se consolida y hay consensos respecto de que la alfabetización científica le tiene que servir al ciudadano para actuar en una sociedad donde hay problemas complejos, y donde ha avanzado la noción de lo que es la actividad científica, eso trae como consecuencia cambios en esos diseños curriculares y va a hacer que sea necesario redefinir, entre otras cuestiones, el rol que tenemos como docentes. También lo vinculaba con la charla hoy de Marco Antonio, de no dar una única perspectiva, no mostrar o no enfocar determinadas problemáticas desde una sola perspectiva, sino desde varias, y siempre con la idea de que los contenidos interesantes a abordar sean contenidos que hoy se los denomina sociocientíficos, es decir, contenidos que desde nuestra área para la física son relevantes, pero siempre pensando cuál es la relevancia que pueden tener para la sociedad. Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente, y decía, de los disensos, llegando a los consensos, lo que plantean Cicerón y Carvalho en su artículo, y yo lo he modificado con algunas opiniones personales fundamentadas
en diversas lecturas, podríamos decir que los ejes que estructuran lo que es la alfabetización científica serían, por un lado, lo que es vinculado con la comprensión de la naturaleza de las ciencias y de las cuestiones axiológicas, éticas y cuestiones políticas que atraviesan su práctica. Es decir, alguien alfabetizado científicamente debería poder comprender qué es la ciencia, cómo se elabora, algunas de sus metodologías, algunas de sus formas de comunicación, los procesos de discusión entre pares, y los procesos de validación por esa propia comunidad. Eso implica que tener una comprensión básica de términos, conocimientos, conceptos, que cada disciplina tendrá que identificar, pero como adelantaba, con la idea de una perspectiva sociocientífica, ¿sí? Y cuando digo desde la disciplina, no digo que nos tengamos que quedar solamente en eso, porque justamente en lo que más adelante voy a mencionar, la idea también es poder salir de la hiperespecialización, que es necesaria, claramente, pero que no se convierta en un reduccionismo de la hiperespecialización de las disciplinas, sino que la idea hoy para abordar problemas sociocientíficos, globales, complejos, requiere, además de esa hiperespecialización, trabajar en interdisciplina y en transdisciplina. Es decir, con el aporte de las hiperespecializaciones de las distintas disciplinas, y cuando me refiero a transdisciplinar es sumar a otros actores a la discusión. Cuando digo la discusión es desde la definición de problemas hasta la búsqueda de soluciones. Y sumar otros actores es actores que estén por fuera de la comunidad científica. Y también requiere la alfabetización científica la comprensión de las relaciones que existen, de las múltiples y complejas relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad y medio ambiente, y el análisis y hacer con los alumnos o proponer un análisis de que todo lo que podamos mejorar o modificar en cada uno de estos aspectos que pueden ser una solución en sí mismo para la ciencia, para la tecnología, pueden tener el impacto deseado, pero no tanto en la sociedad y en el ambiente. Entonces, voy a pasar ahora a lo que les comentaba hoy, de que generalmente desde las distintas visiones de naturaleza de las ciencias quedan un poco olvidadas, y es analizar un poco la historia de la producción científica, pero desde una mirada sociológica. Para eso me baso en una propuesta que hace Pablo Kramer. Pablo Kramer es sociólogo argentino y tiene un doctorado en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y plantea formas posibles de entender la producción en ciencia desde, como les decía, de una mirada sociológica. Esto lo voy a hacer muy rápido porque quiero llegar a cómo, a partir de esos modelos, fundamentar modelos de políticas científicas. Él dice que hay un modelo más tradicional que es el llamado universalista, donde la ciencia tendría una validez universal, es neutra, objetiva, es independiente de los contextos donde surge y donde se puede llegar a utilizar. Después un modelo de difusión, que es el modelo de irradiación de los países más desarrollados a los menos desarrollados. Los modelos que surgieron en los últimos 30 años que denomina de centro-periferia, donde en el centro se ubican los países más activos en cuestiones científico-tecnológicas y en la periferia los que estarían menos desarrollados. Lo que él plantea es que este modelo tampoco alcanza para analizar cómo la ciencia va evolucionando, porque en realidad no hay un único centro, sino que hay varios, y no hay una única periferia, sino varias. Digamos, no es lo mismo trabajar en Harvard que en un pueblito perdido de Estados Unidos, y trabajar en Latinoamérica tampoco tiene por qué ser algo malo, sino todo lo contrario, depende del área de la que se trate. Luego menciona que otra forma de hacer ciencia es la que surge a partir de los 90, fundamentalmente en Europa, pero también en lugares como Estados Unidos, donde se generan consorcios formados por varios países que financian grandes proyectos de investigación. Con el tiempo, a medida que van fallando esos proyectos marcos que duran entre 3 y 5 años, se van incorporando países latinoamericanos, al punto tal de llegar a
en la actualidad, el 90% de la producción de América Latina en esos proyectos marcos están concentrados en México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Y lo que es interesante que él plantea es que en estos consorcios, en realidad es la Unión Europea la que define la agenda, pero sin embargo los países latinoamericanos cada vez han ido aportando mayor cantidad de dinero del que pueden tener a partir de los organismos de financiación de ciencia y tecnología. En algunos casos, más de la mitad de lo que se obtiene de financiamiento en ciencia y tecnología en cada país lo han aportado a estos proyectos. Y además, en estos proyectos, fundamentalmente tienen la posibilidad de ingresar aquellos que están en mejores condiciones en cuanto a los lugares de procedencia de, digamos, los que más producen en la comunidad científica, los que tienen mayor cantidad de papers, mayor reconocimiento a nivel internacional. Bueno, las etapas, estas sí las voy a pasar rápidamente, porque, bueno, me voy a quedar con esta última, donde la ciencia nacional que aquí se plantea es la ciencia de comienzos del siglo XIX, recién saliendo de la época colonial, hasta llegar a la época de la Big Science, donde necesariamente se necesita del aporte de varios países para poder encarar grandes proyectos muy costosos, desde el proyecto Manhattan, carrera espacial, telescopio Hubble, el gran colisionador, hasta el proyecto Genoma Humano. Es una época donde las TICs adquieren una relevancia muy importante, donde hay grandes bases de datos que muchas veces son compartidas, también se comparten instrumentos de forma remota, entonces un astrónomo desde aquí puede estar haciendo uso del Hubble, por ejemplo, en un mundo que tiene como característica la hiperconectividad y donde ya se rompen las barreras físicas de los laboratorios. Y aquí llegamos a lo que son los modelos para delinear las políticas científicas. El primer modelo que menciona Kramer es el modelo lineal de innovación, propuesto por Vane Baruch, que era director de la Oficina para el Desarrollo e Investigación Científica en los Estados Unidos, que presenta un informe que se llama Ciencia, la frontera sin fin, y donde el argumento central es que la ciencia básica es fundamental para todo Estado moderno y para el logro de sus objetivos nacionales. Y tendría una estructura de estas características. Plantea una analogía como si esto fuera una olla, y aquí tuviéramos un fuego con el cual calentamos esa olla, y ese fuego estaría dado por los recursos de financiación de los distintos organismos, que invertirían fundamentalmente en ciencia básica, y en forma lineal, el aumento de ciencia básica se traduciría en una ciencia aplicada, luego en un desarrollo experimental, y cuando hay mucho aporte, eso en algún momento rebalsa en innovación que podría dar respuesta a problemas de la sociedad. Este modelo tiene críticas, claramente, en primer lugar porque no se corresponde con la historia de la ciencia. Si nosotros buscamos en la historia de la ciencia, podemos llegar a encontrar algún ejemplo escaso, pero no es lo más representativo de cómo la ciencia ha ido evolucionando. Por otra parte, es difícil en la época actual, como decía hoy, hiperespecializada en distinción entre lo que es la ciencia aplicada y la experimental. Kramer da el ejemplo de, por ejemplo, cuando se trabaja con semillas transgénicas, en qué momento estoy haciendo ciencia básica, en qué momento estoy haciendo ciencia experimental, es muy difícil de dirimir. Y para mí lo fundamental de las limitaciones que tiene este modelo, de creer que con esto se va a llegar directamente a la sociedad, es que en realidad primero partimos de problemas. No es que partimos de hacer ciencia básica y luego resolveremos problemas por derrame. Ese modelo intentó ser superado por uno que se denomina modelo lineal orientado, que también es interesante, me parece, como complemento a la idea de lo que un estudiante debería saber acerca de la ciencia para considerarse alfabetizado. Y es
un modelo que plantea que los organismos de ciencia y tecnología hacen aportes monetarios a la comunidad científica, pero le dan más aporte a conocimientos que se consideran en determinado momento histórico relevantes. Y que eso va a terminar resolviendo problemas de la sociedad. Este modelo y el anterior, dice Kramer, es como si fuera un modelo de pensamiento mágico de creer que se obtiene conocimiento y mágicamente por obtener conocimiento hay una mejora de la sociedad. Para poder superar esos modelos, Kramer plantea que lo que sería necesario es hacernos una serie de preguntas, y es, en primer lugar, ¿quién define qué es un problema social? Él da un ejemplo al que yo no voy a ahondar, pero sí lo voy a mencionar, que es la enfermedad los intentos de solucionar la enfermedad de Chagas. Entonces, ¿quién lo define como problema social? Porque la verdad es que el problema de la enfermedad de Chagas puede ser considerado un problema sanitario, puede ser considerado un problema vinculado social, vinculado con la pobreza, puede ser relacionado con un problema de tipo geográfico, porque se da en ciertas partes del mundo y no en otras. Entonces, ¿quién define qué es ese problema? Y la otra es cuáles son las posibles soluciones. Tampoco es que haya una sola, tampoco la sanitaria, la de la búsqueda de medicamentos o de una vacuna, es una solución. También podría ser una solución intentar mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen la enfermedad. Y la otra pregunta que él dice que sería necesario dar respuesta para superar esos modelos es cómo democratizar el conocimiento y la toma de decisiones. Entonces, lo que hice yo fue adaptar el modelo que él plantea de Chagas al contexto que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué sería un pensamiento mágico? Yo lo planteo del ADN directo a la farmacia. Todos, lamentablemente, estamos acostumbrados a esta imagen u otras parecidas, que desde enero en algunos países, desde febrero, marzo en otras latitudes, han inundado todas las fuentes de información, y es creer que una vez que se pudo codificar el ADN y saber que el virus que producía la enfermedad COVID-19 era un coronavirus, que se lo denominó SARS-CoV-2, bueno, con un poco de tiempo y de inversión, íbamos a llegar en algún momento, cuanto antes mejor, a tener una vacuna. Lamentablemente esto no es así. Bueno, no me voy a detener en esto, pero yo partí en la slide anterior de esto. Fíjense que para llegar acá, quienes saben de biología saben que tienen que hacer todo este proceso, que además, en general, para otro tipo de coronavirus o de otros virus respiratorios, ha demandado entre 1 y 2 años. O sea, que todo esto para llegar a lo que yo en la slide anterior partí desde aquí. Pero además, para poder llegar al pinchazo tan anhelado, en realidad, después de poder tener el genoma y de haber reconstruido molecularmente para poder empezar a trabajar, empieza una fase de estudios preclínicos. Luego de esa fase de estudios preclínicos, entran en escena laboratorios, gobiernos, convenios, organismos no gubernamentales, filántropos, y todo lo que ustedes quieran colocar acá. Yo simplemente puse 3 porque son los que más conocemos, ¿no? Que van a empezar a trabajar, de hecho lo están haciendo, hay cientos de proyectos, sabemos que más de una decena ya está en una fase avanzada, y están trabajando lo que se llama a riesgo, es decir, antes de haber pasado a estas etapas, que son las que necesitamos para llegar a la vacuna, ya hay un prototipo de vacuna que se está fabricando, con la intención de que todas aquellas que están en fase 3, y se espera que se tengan los resultados entre fines de este mes y el que viene, los organismos de regulación, en nuestro caso será el ANMAT, en cada país tendrá el suyo,
permitan que ese medicamento se pueda utilizar masivamente y sin riesgo. Con esto quise representar lo que es el otro proceso, no menor. En el caso de Kramer, él lo que llama a estas etapas son barreras, ¿no? Barreras para llegar de acá a lo que nos interesa, que es el pinchazo. Esta es otra barrera, que es la de distribución. Si pensamos que somos más de 7.000 millones, dependerá qué vacuna sea o las vacunas que lleguen a buen puerto en esta fase 3 y que puedan ser autorizadas. Va a depender si requieren cadena de frío, si no requieren cadena de frío. Va a depender si requieren una dosis, más de una dosis. Con esto quise representar la logística que implica, que también no es menor. Otra cosa que no dije es, aquí, y esto también es interesante desde el punto de vista de la alfabetización, luego de cada estudio preclínico se comunica a través de un paper. Lo que ocurre aquí se comunica a través de un paper, lo que ocurre aquí también, lo que ocurre aquí también. Aquí puse una imagen de una farmacia, claramente todos sabemos que para que aparezca en escena la farmacia vinculada con esto, va a faltar tiempo, porque antes que eso habrá otros lugares donde se vacunará en un porcentaje de dosis a las personas, a un grupo de personas, ¿no? Que va a faltar tiempo hasta que todos tengamos a disposición esa vacuna. Y que tampoco la cuestión termina ahí, sino que después sigue la fase 4, que es la de seguir el curso de cómo le ha ido a la humanidad con esa vacuna. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero rescatar es que no existe una relación directa entre conocimiento y sociedad. El conocimiento no cura una enfermedad, no va a generar más energía o mejor calidad de energía, más limpia, no va a mejorar la alimentación, no produce agua potable. Para entender mejor dicho, para que el conocimiento llegue a impactar en la sociedad, requiere de un proceso de transformación que se lo denomina industrialización del conocimiento. Industrialización no significa necesariamente que una industria sea la que lo tiene que producir. Puede ser un organismo del Estado, puede ser una universidad, puede ser una empresa. Lo que es importante es pensar que del ADN a la vacuna requerimos, o sea, del conocimiento a solucionar un problema de la sociedad, necesitamos pasar por esa industrialización del conocimiento. Y tener en claro cómo es la relación entre conocimiento y sociedad es un punto de partida para la toma de decisiones fundamentadas en cuanto a políticas públicas para poder vincular conocimientos y soluciones a problemas de la sociedad. Y por último, y voy a hacer lo más rápido que pueda, lo que les comentaba, el pequeño aporte de lo que creo que es, desde el punto de vista epistemológico, considerar alguna perspectiva del siglo XXI, más allá de las que todos conocemos y a las que podemos adherir más o menos del siglo XX. Me resulta particularmente interesante la postura de Fontowit y Ravetz. Fontowit es Silvio Fontowit, es un matemático argentino que hace décadas vive en Canadá y creo que en este año, si no me equivoco, se ha jubilado, pero sigue trabajando. Como dije, es matemático, es epistemólogo, y Ravetz también, matemático y epistemólogo, sostienen que la ciencia evoluciona cuando es capaz de dar respuesta a los principales desafíos de cada época. Y en nuestra época, lo que podemos plantear como ejemplos de desafíos son riesgo ambiental global, con el cambio climático incluido en él, la inequidad que existen entre diversos pueblos, epidemias, pandemias, entre otros. Como consecuencia de estos problemas globales, se están desarrollando nuevos estilos en la actividad científica. Por un lado, se están superando oposiciones tradicionales entre disciplinas que pertenecen al campo de las ciencias sociales y las naturales, y esa antigua, pero todavía permanece distinción entre las denominadas ciencias duras y ciencias blandas, y también se están superando esa cosmovisión reduccionista, analítica, que divide a los sistemas en elementos cada vez más pequeños, como contaba hoy, estudios desde disciplinas hiperespecializadas,
y están siendo reemplazados por un enfoque más sistémico, sintético y humanístico, y con la incorporación de más actores. Lo que me parece que resume la postura de Funtowit y Ravitz es cuando ellos plantean que reconocer a los sistemas naturales reales como complejos y dinámicos implica moverse hacia una ciencia cuya base es la impredictibilidad, el control incompleto y una pluralidad de perspectivas que todas son legítimas. El surgimiento de un tipo nuevo de ciencia se relaciona fuertemente también con una nueva tecnología donde la incertidumbre no desaparece, y eso no lo hace a la ciencia más relativa, sino que lo que hay que hacer es gestionarla, y los valores, las cuestiones axiológicas, no se deben presuponer, sino que es necesario que se hagan explícitas. Y dice que plantean que gran parte del éxito de la ciencia tradicional era justamente el poder abstraerse de la incertidumbre, tanto en el conocimiento como en los valores. Por eso es que en la escuela lo que abordábamos eran hechos incuestionables. Bueno, eso con los problemas globales y actuales, no, porque la incertidumbre es inherente a ese tipo de problemáticas. Y la forma de argumentar en ciencia ya no es solo, digo yo, ellos dicen, no es, yo creo que es no solo la deducción formal, sino un diálogo interactivo entre estos nuevos y distintos actores, más allá de solamente los científicos. Los nuevos problemas van a tener rasgos que son comunes y los diferencian de los tradicionales. La complejidad, que la ciencia no siempre va a lograr construir las teorías a las que estamos acostumbrados, con ecuaciones analíticas por detrás que nos den soluciones únicas, que puedan explicar y realizar predicciones sin incertidumbre, que puedan contrastarse con los hechos, y frecuentemente, y esto es muy interesante, se construyen modelos matemáticos y simulaciones computacionales para dar cuenta y dar respuestas a esos problemas. Los modelos, las simulaciones computacionales adquirieron una importancia fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la capacidad de cómputo, la capacidad de poder correr programas más pesados, y sin lugar a dudas ha ido evolucionando y cambiando la forma de hacer ciencia hasta la actualidad. Bueno, yo esto lo voy a pasar rápidamente porque no quiero pasarme con el tiempo, pero iba a poner como ejemplo, de simulaciones computacionales hay mucho. Nosotros en particular, en nuestro grupo estamos trabajando en una línea que tiene que ver con simulaciones computacionales vinculadas con el clima, con los pronósticos climáticos. Pero hoy en día estamos todos más acostumbrados a todos los modelos que han surgido a partir de la pandemia, ¿no? Sin entrar en detalles, todos hacen estimaciones, la diversidad de modelos. Esas estimaciones están vinculadas con la toma de decisiones políticas, son muchos los modelos y no coinciden entre sí, y esto no es malo, pero lo interesante de esto es rescatarlo justamente para la escuela, en que es normal que así sea, que haya varios modelos y que no coincidan, y ver por qué no coinciden. La mayoría de los modelos que se están utilizando para gestionar la pandemia están basados en uno que tiene ya más de un siglo, que se llama CIRS, porque contempla personas susceptibles de enfermarse, personas enfermas y personas recuperadas, donde se aplican una serie de ecuaciones diferenciales que permiten ir viendo qué cantidad de personas se van a infectar. Pero para eso es necesario considerar una serie de parámetros que están cargados de incertidumbre, porque los datos son poco fiables, y eso hace que además los modelos se tengan que contrastar retrospectivamente, por lo cual los modelos van a ir cambiando a medida que esa contrastación es posible. Y el modelo debe asumir la dinámica del contagio de la que no tenemos certezas, qué tipos de medidas públicas se van a tomar, intervencionistas, no intervencionistas, o sea, los modelos que ya hemos visto en países europeos o países como el nuestro, y también hay cuestiones, parámetros que tienen que ver con el comportamiento del virus, ¿no? Que no lo sabemos. Entonces, acá hay un diagrama donde nos muestra que todas las posibilidades de entradas que tenemos y de variables, y donde vemos cuestiones como el famoso R, que va a depender de lo que coloquemos, y fundamentalmente de nosotros como individuos, de cómo nos comportemos. Ya solamente mencionar que si
entra en escena esa variable, es lógico que los modelos den distinto porque las sociedades se comportan de manera diferente. Funtovic y Ravitz denominan ciencia postnormal a una modalidad de ciencia en la que hay valores en disputa, riesgos altos y decisiones urgentes. Una etapa de la ciencia donde se cuestiona su metodología, su producción y su uso. Yo ahora voy a pasar muy rápidamente porque quiero que vean un diagrama que es, ellos plantean en su propuesta una herramienta heurística para resolver estos nuevos tipos de problemáticas, donde los hechos son inciertos, los valores están en disputa, como decíamos, yo lo había ejemplificado con lo que ya fui mencionando acerca del COVID, lo que se pone en juego es alto, como en este caso el valor más preciado como es la vida, y las decisiones son urgentes. Hacemos aislamiento, no hacemos aislamiento, imponemos conductas versus promovemos conductas. Bueno, hay ejemplos de climatología, en los casos de cuándo es necesario evacuar una comunidad o no, qué opina la comunidad cuando la tienen que evacuar o no. Y aquí, una representación de cómo ellos analizan la nueva forma de resolver problemas. Plantean en el eje X, la incertidumbre que tienen los sistemas, y en el eje Y lo que se pone en juego en una decisión. Digamos, hacen un aporte original, en principio, en que en una misma visión global de cómo resolver un problema, están relacionando una cuestión epistémica con una cuestión axiológica, de valores. En contraposición con la ciencia tradicional, donde aquí había certezas y aquí se suponía una neutralidad respecto de la actividad científica. Y esa incertidumbre puede ir desde muy baja a muy alta, y lo que se pone en juego también será algo desde lo muy bajo a lo muy alto, y contempla desde este origen de coordenadas que podríamos decir donde está la ciencia básica, una etapa de ciencia aplicada, otra etapa en la que los problemas, a medida que la incertidumbre crece y lo que se pone en juego es importante, entra la consultoría profesional, que requiere de conocimiento científico, pero es consultoría, por ejemplo, cuando se consulta al conjunto de epidemiólogos. Y en el valor más alto estaríamos en lo que es la ciencia postnormal, donde el nombre de postnormal lo toma en contraposición de la ciencia normal kuhniana, en la cual lo que se resuelven son enigmas, pero no hay duda de que tienen solución, esa categoría de problemas denominadas enigmas. Aquí los problemas son otros, como dijimos, son complejos, con determinadas particularidades. La solución a esos problemas no está solamente tomada y realizada por el grupo o los grupos de científicos, sino que intervienen otros actores. Y por último, me estoy pasando, pero algunas opiniones que les quiero dejar para debatir. La agenda de problemas científicos hoy no la decide, desde mi perspectiva, la comunidad científica sola, y la solución no la tiene sola esa comunidad. Los seres humanos actualmente padecemos los problemas de los cuales en algunos casos somos responsables, cambio climático, por ejemplo, y paradójicamente también somos parte de la solución, por ejemplo, en la gestión de la pandemia. Depende de lo que hagamos, son los resultados que vamos a conseguir. No todo es lo que consigue la ciencia. Nosotros somos parte de la solución. El rol de la naturaleza de la ciencia es indispensable para seleccionar contenidos para las clases de ciencia y a través de ellos promover la comprensión de las diversas formas de producir conocimiento en la actualidad. Los tiempos que demanda la actividad científica, esto del ADN a la vacuna, no es ya, no es en un mes, y eso no quiere decir que la ciencia no esté dando respuesta. La ciencia necesita tiempos, y depende de cuál sea la problemática, ese tiempo es variable. La importancia de las políticas públicas en ciencia y tecnología, el rol activo que tenemos como ciudadanos, científicamente alfabetizados, para ser protagonistas de la solución de los problemas, en esta comunidad ampliada de pares a la que hoy me refería. Enfatizar en las clases de ciencia sobre la importancia de la modelización en general, concepciones semánticas, modelo-teóricas, de las que se viene trabajando muchísimo, pero también de las simulaciones computacionales en particular, con su inherente incertidumbre que la ciencia debe gestionar.
no tener miedo a esta palabra y mostrar que es parte de las problemáticas globales convivir con esa incertidumbre. Y por último, me parece importante analizar con los alumnos el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales como fuente de información, que en ocasiones son confiables y en otras son generadores de infodemia, teorías conspirativas o conspiranoicas y propagadores de la pseudociencia. Respecto de esto, empecé a trabajar y traté de comunicarme con periodistas científicos de distintos medios de comunicación, con distintas líneas editoriales que están, como tan en boga hoy estamos diciendo, están de un lado y del otro de la grieta. La verdad es que logré que solamente uno me respondiera. Le hice una entrevista bastante enriquecedora, pero me parece que en algún momento nos vamos a tener que dar el debate, porque si estamos viendo, o somos espectadores de la producción científica en tiempo real, estamos teniendo un problema como ciudadanos, pero también como docentes, que es dónde vamos a buscar fuentes de información confiable. ¿Podemos hoy en día acceder a revistas? Sí, claro, pero el docente hoy en esta situación particular, pero fuera de la pandemia también, está desbordado y creo que no le podemos pedir al docente que vaya a leer revistas especializadas. Entonces, siempre me interesó cómo buscar material o cómo poder tener acceso a material de buena calidad desde el punto de vista científico sin que se nos vaya la vida en eso. Y creo que los medios de comunicación deberían repensar el rol y tampoco deberíamos dejar de mirar lo que pasa en las redes, porque en las redes existe infodemia, existen teorías conspirativas, existe una terrible propagación de pseudociencia que nos va a jugar en contra de generar justamente ciudadanos científicamente alfabetizados. Bien, hasta aquí llegué, espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias, enormes abrazos y besos virtuales. Bueno, a ver si aparezco. Bueno. No te encuentro, Vicente. No sé, me han tildado la camarita, así que estoy borrado. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho, pero... Bueno, mientras se recompone la imagen, les pido a los participantes que nos tomemos unos minutitos, 2 o 3 minutos, para que hagan las preguntas y respuestas, que van a encontrar cómo hacerlas en una solapita que está abajo en la pantalla, que dice justamente preguntas y respuestas. Ya hay 41 ingresos, por lo que yo opino que bueno, ya debe haber un conjunto interesante. Nosotros habíamos pensado que esas preguntas, como iban a ser muchas, iban a tener que ser sintetizadas en 4 o 5 para que respondiera Irene. Así que, a ver si aparezco. Así que le damos un minutito para que terminen de hacer todas las preguntas que quieran hacer. Cerramos esa instancia de hacer preguntas y nosotros sintetizamos en 4 o 5 preguntas las que va a responder Irene. ¿Les parece? Vamos. Mientras tanto pueden tomarse un vaso de agua, pueden hacer esto. Esto es muy extraño todo lo que pasa ahora en estos momentos. Así que, bueno, pueden ir a la cocina, no sé dónde estarán, en la universidad, en su casa, cada uno estará donde pueda estar. Así que bueno, vamos. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien. Muy bien. Cortó. ¿Cómo te has sentido? Perfectamente. Qué susto ahí en el medio que se cortó todo. Sí. Se iba todo. No, pero no hubo problema. Yo quería decirte a vos, y de paso a la gente que está escuchando, me imagino que están escuchando. ¿Están escuchando, Juan, todos? Juan. Sí, perfecto, Vicente. Bueno, no, yo quería decirles a los participantes y al público en general, bueno, participantes en este caso, no hay otros, de que en realidad nosotros somos la cara visible al menos de esta conferencia y algunos de todo el encuentro, pero que tenemos un ejército de personas, de chicos, jóvenes, muy creativos,
que realmente han manejado esta tecnología como yo no hubiera podido manejarla nunca jamás, y nos han permitido hacer estas cosas. Yo también agradezco lo mismo y a los organizadores por bueno, haber logrado, organizadores y a PFA, que CIEF se haya podido concretar en la época que se concreta siempre. Vos sabés, y, Irene, y que allá en exitosamente. marzo, claro, allá en marzo, a mediados de marzo, se nos planteó la disyuntiva de ¿la hacemos o no la hacemos? Y si la hacemos, ¿cómo la hacemos? O si Exacto. hacemos el simposio, si hacemos ¿Y la cuándo? reunión, ¿y cuándo? ¿Sí? Y dijimos, y yo creo, fíjate vos, es una suerte, no fundamentamos demasiado, cada uno dijo lo que le parecía, pero creo que acertamos, Sí. hacerla, digamos, hacerla en la fecha prevista, y bueno, Sí. cambiar la modalidad, y hubo que cambiar Sí. todo para nosotros. Tal cual, tal cual. Yo Desde, me acuerdo desde que la cuando inscripción, la se cuota de inscripción, todo. sí, yo me acuerdo cuando se discutía eso, decía, no, bueno, si lo cambiamos, me acuerdo que una de las fechas que se hablaba era diciembre, y yo decía, no, para estar más seguros, mejor febrero. Vos imaginate que haberlo organizado todo para febrero no hubiera servido de nada, porque no sabemos si en febrero vamos a estar viajando o no. O sea, seguramente, claramente no vamos a estar en condiciones de un evento de estas características, con lo cual creo que fue una buena decisión haberse tirado a la pileta y haberlo hecho así. Bueno, yo no veo todavía preguntas. Bueno, acá ya veo preguntas, no sé si veo 3 preguntas, no sé si van a preparar algunas más. Insisto en aclarar que estas preguntas son una síntesis de las preguntas que hicieron ustedes. Como eran como un medio centenar, nosotros no podíamos hacerlas todas, entonces lo que hicimos fue con ese ejército de colaboradores que tenemos, Sí. han sintetizado en estas hasta ahora 4 preguntas. Te leo la primera, Irene, para que Bueno, respondas. perfecto. Perfecto. ¿Qué relación hay entre el enfoque CTS y medio ambiente y el enfoque STEM? ¿El enfoque por competencias aborda todos estos aspectos? ¿No es un abordaje de la alfabetización científica? Ya está. Desde mi punto de vista, en primer lugar, el enfoque CTS-A es un enfoque Y de tipo más sociológico sí. que se ha tomado muchas veces como marco teórico de referencia para la enseñanza de las ciencias, pero es un enfoque más sociológico, desde mi punto de vista. Luego, la relación entre CTS-A con STEM. Bueno, CTS-A se puede relacionar con más de una perspectiva. STEM es una forma de abordar el conocimiento en el aula, una metodología de trabajo, que vincula en realidad ciencia, tecnología, matemática, ingeniería y arte si le colocamos la A. ¿No? Es el STEM, lo ampliamos a STEM o STEAM, como más nos guste pronunciarlo. Me parece que no, son dos cosas distintas, pero que STEM claramente puede tener una fundamentación en el CTS. Una es una Irene, metodología mira, de enseñanza, ¿sí? creo que la pregunta que sigue apunta a lo que estás comentando vos recién, porque la pregunta que sigue ¿Sí? dice, ¿el STEM o STEAM, ahí le ponen la A, ¿Sí? es solo una forma de organizar las secuencias didácticas con estos contenidos o es un enfoque? Y si es esto último, ¿reemplaza al CTS? No, nuevamente, exactamente, como vos decís, está relacionado con lo que dije. No lo reemplaza, no es solamente un enfoque, tiene toda una fundamentación teórica. De hecho, nuestro colega que voy a volver a citar, Agustina Duris Bravos, ha trabajado con otra colega argentina muy conocida en nuestra comunidad, como es Ileana Greca, en una tesis de doctorado que se defendió recientemente y donde han publicado en Science and Education toda una fundamentación desde naturaleza de las ciencias para este abordaje STEM-STEAM. O Bueno, sea que es más que una metodología.
para mí no la reemplaza porque son Para vos cosas... no la reemplaza. No es que no la reemplaza porque se enfocan a cuestiones distintas. O sea, el STEM puede considerar el enfoque CTS o puede no considerarlo. Están para mí en dos planos de análisis distintos. Escuchame, tenemos 5 más, así que si las respuestas son cortitas, por ahí las podemos Sí. ver a todas. La ¿Sí? tercera es interesante, dice, ¿cómo ves el desarrollo de la alfabetización científica en el país o en la Argentina? Yo creo que desde nuestra perspectiva, por lo que he leído digamos, en las publicaciones de nuestra área, es un tema que se lo está tomando en cuenta. Desde mi punto de vista, en los diseños curriculares, por ahí deberían tener un mayor desarrollo. Desde qué punto de vista se está hablando de alfabetización científica, pero está contemplado en la reforma, digamos, en los diseños curriculares vigentes se habla, aunque en algunos aspectos no se lo menciona directamente, pero apunta a esta idea de alfabetización científica. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la Argentina hay producción al respecto y se lo está teniendo en cuenta. Bueno, mira, algo bien actual ahora viene. Siendo tan fuerte el rol de las tecnologías de la información, ¿cómo se trabaja la alfabetización científica en contextos precarizados? Qué tema, ¿no? Arreglate. Bueno, tendríamos que definir qué es precarizado, aunque supongo que a todos se nos vienen conceptos e imágenes al respecto. Sí, El hecho de estar precarizados va por un lado no necesariamente vinculado al no tener acceso a las nuevas tecnologías. Lo que yo mencioné, por ejemplo, de la modelización y la modelización computacional, no es necesario tener conectividad para trabajarlo en el aula. De hecho, como hoy comentaba, en el grupo estamos trabajando sobre el diseño de una propuesta para la enseñanza de cuestiones vinculadas con la meteorología, y la idea es poder llevar al aula, a través de el armado de videos, de entrevistas y demás con gente que trabaja en modelización computacional, y no vamos a estar conectados online a nada. Es un problema para esta época singular que nos toca, estar precarizado con la necesidad casi ineludible de la conectividad. Pero para alfabetizar científicamente no lo veo un obstáculo. A ver, lo sería en el caso de la necesidad de la búsqueda de información y de lo que hoy comentaba, de la necesidad de recurrir, a dónde recurrir para buscar información. Obviamente que sí, pero no creo que sea absolutamente indispensable si al menos el docente tiene la posibilidad de cumplir con las expectativas de los alumnos, que los alumnos le digan dónde buscar tal o cual información y que el docente la comparta con ellos. No claro. creo que sea una barrera para alfabetizar. Ahora, fíjate, Irene, la que sigue también vuelve sobre el tema y lo desmenuza un poco. Dice, en estos tiempos de constante desarrollo tecnológico, ¿no se considera que la alfabetización tecnológica tiene más relevancia que la alfabetización científica, creando una disociación entre ellas? ¿Querés que te la repita? No. Creo que quien formula la pregunta dice que deberíamos apuntar más a una alfabetización tecnológica, estoy suponiendo que en nuevas tecnologías, que a una alfabetización científica. Bueno, Y es una parece postura... claro que Es una postura... como sí, perdón. Es una postura respetable. La alfabetización tecnológica es ineludible, pero si yo tuviera que optar, o sea, tendría las dos, pero si me apuraran un poco, optaría por el concepto más amplio de alfabetización científica. Y te pongo un solo ejemplo. Vos podés saber mucho de tecnologías, ¿no?
Sin embargo, si yo considero que un sujeto científicamente alfabetizado debería cumplir con las recomendaciones hoy en pandemia, cumplir con el aislamiento social, con el distanciamiento, con el uso del tapabocas, y con todo eso, yo para eso no necesito más que un medio de comunicación que me lo haya, en el cual yo me haya informado. Lo que yo necesito saber es, y lo puedo trabajar desde la escuela, fue un ejemplo que no desarrollé acá, pero bueno, saber por qué el tapaboca sí, qué tipo de tapaboca, Claro, saber que, no sé, CONICET desarrolló junto con una empresa un tapabocas especial que usa nanotecnología, entonces la nanotecnología sería la excusa para poder hablar de cómo nos serviría en la construcción de un tapaboca. Entonces vos podés saber mucho de manejo de tecnología, pero si no lograste saber que en esta pandemia sos un actor relevante con tu comportamiento, la alfabetización tecnológica no sirve de mucho. Por tomar un momento acuciante de la humanidad, como es este, ¿no? O sea, claro. podés saber mucho de tecnología, pero si no te sabes comportar en sociedad, si no tenés Es empatía con que- el otro, y fundamentado en teoría científica, o sea, no solo porque te lo dijeron, sino porque lo estudiaste, eh, me parece que la otra alfabetización sola no alcanza, la bueno, alfabetización tecnológica. claro, claro. Lo que pasa es que la alfabetización tecnológica es el vehículo que te permite trabajar la alfabetización científica en estas situaciones. Escúchame, Irene, tenemos dos preguntas y yo Sí, le diría a los chicos que están haciendo síntesis que cierren porque se va a hacer muy tarde, me parece. bien. Bueno, dejaron una nomás ahora, no sé por qué. Irene, vos Va con planteaste, nombre. va con nombres, no te podés escapar, de acá no te escapás. O la respondes vos o no sé. Vos Sí. planteaste que en los 60 había pocos jóvenes que querían estudiar ciencias, principalmente motivados por el rol de la ciencia en la Segunda Guerra Mundial, en particular de Sí. las bombas atómicas. Ujú. Sin embargo, esa falta de entusiasmo se mantuvo invariante en varias décadas. ¿No habrá una motivación más profunda y estable, quizá vinculada a cómo es vista la ciencia y la actividad científica por los jóvenes, y no solo en la escuela, sino también en los medios de comunicación y en las películas? Ahí Eh, sí, a ver, quizás más que por el conocimiento, por el desconocimiento de la actividad científica y porque desde la escuela muchas veces se trabajó solo sobre conceptos, no sobre cómo se hace, sobre estereotipos, la ciencia solamente para algunos pocos elegidos, para gente con ciertas capacidades, la ciencia no para todo el mundo, solo para una élite. Todos esos estereotipos no trabajados desde la escuela y ayudados, es cierto, desde los medios de comunicación, quizás ni siquiera ocupándose por ahí del trabajo, pero sí desde lo que comentaban las películas o la literatura o lo que fuere, reforzando esos estereotipos que, que se dejan que se construyan, ¿no? Porque a veces no es que se los fomenta desde la escuela, sino que desde distintas fuentes los estudiantes van construyendo, no necesariamente desde la escolarización, van construyendo visiones distorsionadas de la actividad científica. Y desde la escuela, como muchas veces no se lo aborda, o no se lo aborda o se lo refuerza. Y si a eso le sumamos el resto de las producciones que ellos toman por ahí como puede ser la literatura o la ciencia ficción o lo que fuere, también se refuerza esta visión distorsionada de la ciencia solo para algunos, para hombres, para gente con capacidades especiales, sí, claro, es un problema. En el Bueno, sentido de que hay algo más de fondo que solamente lo que la ciencia habría generado, y de hecho generó en algunos casos en la sociedad. Es parte del trabajo que hay que hacer desde posturas de naturaleza de las ciencias, trabajar sobre las imágenes distorsionadas de la actividad científica. bueno, yo creo que hemos hecho unas cuantas preguntas, me parece interesante la respuesta. No tenemos más que agradecerte, Irene. Nada, Hoy, nada que hoy a agradecer. los participantes les hablo. Hoy decíamos, bueno,
cada uno de nosotros, Juan, Nicolás, Vicente, cada uno tenía un suplente, por si se le caía el internet, la conexión, si se le prendía fuego la máquina, si apretaba el botón que no era el que había que apretar, todo. Y yo le decía a Irene, la única que no tiene reemplazante sos vos. A vos no te puede pasar nada. Vos tenés que conectarte bien, tenés que estar bien. Bueno, así, yo creo que eso ha ocurrido y estamos muy contentos. Te Bueno, agradecemos enormemente. yo también. Agradecemos a todos los participantes y yo siempre agradezco a los chicos que están atrás de la pantalla que hacen todo esto, porque esto lo hacen ellos. Yo le agradezco mucho, como les dije hoy, a los organizadores, a los chicos ni hablar, que han estado desde el primer momento asistiendo con todo, desde la etapa de presentación de trabajos hasta ahora que llegó el día del debut. Y obviamente muchísimas gracias a todos los que asistieron y que enriquecen con las preguntas. Recién ahora me doy cuenta que podía levantar las preguntas y verlas, y acabo de ver quiénes son los que me han hecho preguntas, que siempre... que yo les comentaba que no uso habitualmente Zoom, utilizo otras plataformas, pero muchas gracias a todos los que han hecho preguntas, porque obviamente que enriquecen y hace que uno siga repensando muchas de las cuestiones que intenté compartir, más que nada, porque la idea era esa, compartirlas con el resto para enriquecernos todos con la discusión. Muy lindo, que haya habido muchas preguntas también es una muestra que ha estado muy lindo. Tu presentación ha sido muy, muy conflictiva en presentar temas que a raíz de la pandemia y de lo que nos ha tocado vivir este año, se presentan como realmente conflictivas, sin soluciones, sobre las que hay que investigar, hay que pensar y repensar y repensar y repensar. Y acostumbrarse a la incertidumbre, sí. Gracias, Irene. Aplausos gracias reales a todos. y aplausos virtuales. Bueno, un abrazo enorme virtual, aunque sea virtual. No te voy a poder escuchar tocar la guitarra, Vicente, no tenemos la cena del miércoles, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, esos son las cosas no positivas de este sistema, de esta virtualidad. Tal cual. Bueno, chao. Chao a todos, gracias. Pelear, gracias. Y no cerramos.